Sí, mis queridos amigos y hermanos, sin Dios la vida no tiene sentido. Respetamos la opinión de cada quien y aún de aquellos que dicen Dios no existe. Pero si Él no existiera, ¿cómo es que existe un firmamento tan bello? La revelación de Dios se encuentra a través de dos grandes libros, indiscutibles libros. Uno de ellos es el libro de la creación. ¿Quién puede negar tanta belleza, tanta sabiduría en el diseño de la creación? Ella nos habla de Dios. Y luego la Santa Biblia, que también refleja toda la bondad de Dios y el plan de Dios para la salvación. Pero en medio de todo lo bello y lo sublime que tenemos en nuestro derredor, hay situaciones adversas que vienen a nuestra vida, situaciones conflictivas. Y una de ellas es descrita en la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 46. Lógico es que cuando las personas están pasando por el momento difícil, en ese instante pareciera que Dios se olvidó de ellos. Pero mis amigos, mis hermanos, Dios no se ha olvidado de nadie. Él dice en la Sagrada Escritura que Él tiene aún contado los cabellos que están en nuestra cabeza. Está hablando del conocimiento divino en pensamientos y en todo lo que nos rodea. Pero Dios sabe cuál es su necesidad. Puede que usted esté pasando por un momento difícil, adverso en este instante. Y aquí surja la pregunta, ¿dónde está Dios si yo lo necesito? No lo puedo hallar. No lo siento cerca. Necesito su auxilio en esta circunstancia problemática, o en esta escasez que estoy viviendo, o la enfermedad por la cual estoy pasando. El por qué Dios permite ciertas aflicciones que vengan a nuestra vida? Escuche lo que describe la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí un cierto oficial cuyo hijo estaba enfermo en la ciudad de Capernaum. Cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no vieras las señales y los prodigios, no creerías. El oficial del rey dijo: Señor, ven, antes que mi hijo muera, ven a mi casa. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras que él, dice, viajaba hacia su casa, los siervos de este hombre salieron a su encuentro y le dijeron: tu hijo está sano y vive. Este pasaje nos muestra algunas lecciones que debemos de aprender de él. En la vida tenemos que enfrentar muchas situaciones que nos afligen. Y es humano sentirnos afligidos, abrumados, acorralados. En su vida puede que estén ocurriendo situaciones que lo tienen al borde de la desesperación. Pero yo le invito para que usted pueda acercarse al Señor. Y si tiene fe en Dios, las cosas pueden cambiar. Las aflicciones no tienen otro sentido más que acercarnos preciosamente a buscar el perdón y la ayuda de Dios. Para el cristiano, las aflicciones son solo el instrumento que Dios utiliza con el fin de enseñarle la valiosa lección sobre la vida en el Espíritu. Ahora hay ciertas lecciones que nos enseña este pasaje en cuanto a la enfermedad que vino y afectó la vida de este hombre que tenía una buena posesión. La Biblia lo describe que era un hombre con una buena posesión, tanto política como económica.
Sí, pero la aflicción nos daña a todos por igual. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que él era un oficial del rey, pero que su hijo estaba enfermo. Eso lo relata el versículo 46. Entonces la Biblia nos dice que se trata del hijo de una persona que es noble, o en otras palabras, se trataba del hijo de un miembro de la nobleza. Pero tal como se enferman en este caso, la Biblia relata la enfermedad de un noble, también se enferma el pobre, también se enferma el anciano, el adulto, el joven y el niño. Las riquezas seguramente habían permitido que este hombre pudiera tener todo lo que necesitaba en derredor y echar mano de todos los recursos que en ese instante le permitía la ciencia. Muy posible siendo miembro de la nobleza. Los mejores miembros de la medicina estarían presentes para tratar de ayudar y auxiliar la situación adversa por la cual estaba pasando este niño que estaba enfermo. Pero el resultado, negativo. No pudo ayudar la medicina, ni la riqueza que le permitió acudir a los mejores médicos. Los ricos le sobrevienen aflicciones, igual que también le vienen a los pobres. Y ante las aflicciones, todos los hombres resultan necesitados. Necesita ayuda el rico, pero también la necesita el pobre. Entonces las aflicciones nos enseñan que todos somos iguales. También las aflicciones no respetan la diferencia de las edades. El hijo de este noble era seguramente un muchacho joven. La Biblia describe, estaba a punto de morir. Siendo un jovencito, la muerte estaba a punto de truncar su carrera sobre esta tierra. La enfermedad y la muerte no reconocen la diferencia de las edades. Se lleva al que acaba de nacer, como al que empieza a ir a la preparatoria, como el que está en la high school, como el que se acaba de casar, y también se lleva al anciano. La juventud no es un impedimento para el dolor ser aceptado en un hogar y que juntamente con el dolor llegue la muerte. Contrario a la lógica humana, aquí era un hijo. El hijo joven antes que el padre estaba para morirse. Eso pareciera que no se acepta fácilmente en el concepto humano. Porque si yo tengo en mi derredor a mis hijos y yo tengo 65 años de edad hoy y mi hijo tiene 40, yo debo de pensar que yo me voy a ir antes que él. Pero lo que me describe la Biblia era el jovencito que estaba al borde de la sepultura. Puede que usted esté pasando por un momento de desesperación y la angustia de la enfermedad le tiene abrumado, lo tiene acorralado, no encuentra la salida, posible sin seguro médico, sin saber a dónde llevar a su hijo, porque no sabe cómo obtener los recursos de gobierno para poder atender la enfermedad por la cual está pasando el miembro de su familia o usted que me está escuchando. Y hay enfermedades que vienen a ser caóticas, terminales, como lo es el cáncer, como es la leucemia en la sangre, enfermedad en la sangre, un ataque al corazón, o también las adversidades que nos pueden sobrevenir de lo más grande que acabo de citar a lo más sencillo, como puede ser el piquete de una araña, pero que también lo puede llevar al borde de la sepultura. Si usted se encuentra en la situación abrumadora de no tener los recursos económicos en su mano, pero que sí está la enfermedad en su hogar, haga lo que hizo este joven noble. Cuando oyó de Jesús, fue en busca de Jesús y le pidió la ayuda a él. Dice la palabra del Señor, que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pídale al Señor el recurso, Él lo tiene. El socorro, Él lo tiene. De todas maneras, cuando venimos con nuestras necesidades delante del Señor, podemos hallar el consuelo. Y si hubiese necesidad,
o fuese la permisión de Dios el morir. En ese instante, aún recibiendo a Jesús, se obtiene consuelo para aceptar las cosas que no podemos cambiar. La presencia de Jesucristo cambia todas las circunstancias. Para este hombre cambió la circunstancia cuando él buscó a Jesucristo. Vino a suplicarle, vino a pedirle, vino a postrarse, vino a suplicar que él fuera en su ayuda. Dice: Señor, desciende a mi casa antes que mi hijo muera. Cita el versículo 49. Quiere decir que las aflicciones no son un castigo para nosotros. Las aflicciones son un medio para impulsarnos a buscar de Dios. Si es cierto que las aflicciones se ensañan contra todos los humanos, también es cierto que las aflicciones no respetan diferencia de edades, pero también las aflicciones nos impulsan a buscar de Dios. En el momento de su necesidad, aquel noble acudió en busca de Jesús para rogarle: Señor, desciende, ven a mi casa antes que mi hijo muera. Aquella aflicción y el milagro que Jesús hizo a través de ella fueron suficientes para que el hombre noble creyera en Cristo juntamente con toda su casa. Posiblemente Dios está en su búsqueda y por eso ha permitido cierta aflicción. Pero amigo, lo que Él quiere es que usted se acerque a Él, que venga y le pida. Si este joven no hubiera enfermado, el noble jamás, el padre jamás hubiera acudido para buscar la ayuda de Jesucristo. La circunstancia adversa que usted está viviendo, el dolor, la aflicción, tómelo como un medio para acercarse a Dios. Sáquele fruto a esa circunstancia adversa y venga a Cristo y dele su corazón para poner su vida en Él, suplicándole el auxilio que solamente el Hijo de Dios le puede dar. Las grandes lecciones acerca de la vida y de la eternidad son aquellas que se aprenden en la escuela de la aflicción. Si hay situación adversa en su derredor, pídale a Dios. Él puede y Él quiere ayudarle. La palabra de Cristo no vale mucho contra toda enfermedad y contra toda dolencia y contra todo vicio y contra toda situación adversa. La palabra de Jesús fue esta: ve, tu hijo vive. Mi amigo, que usted pueda recibir en este momento la palabra consoladora de Jesucristo y que pueda recibir no solamente el perdón de sus pecados, que Cristo le ilumine su mente para que toda su familia pueda encontrar el perdón y la tranquilidad. Si ha mostrado la senda equivocada, ahora muestre el camino correcto. Venga a Cristo y acéptelo como Salvador personal. Y usted que está enfermo, recurra a Jesús, quien puede sanar sus dolencias. Lo divino en lo humano cobró vida y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar.
Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Por mis culpas, por entero, se entregó. Tú eres poderoso sobre todas las cosas. Tú tienes el control de todo lo que nos rodea. En el dulce nombre de Jesús, vengo a suplicarte que tu mano de amor y misericordia se extienda sobre las necesidades que mis hermanos tienen. Si es enfermedad física, si es enfermedad económica, si es enfermedad moral, pone tus manos para traer sanidad moral, sanidad económica y sanidad física. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, cosas que tú no sabes ni entiendes. En el dulce nombre de Jesús, se extiendan tus manos de amor para tocar y ser misericordioso sobre las personas que claman a ti en esta noche. Tú dijiste: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas que tú no sabes ni entiendes. Haz un milagro sobre estas personas, Señor, que he presentado sus nombres a ti en esta noche, pero que en nuestro clamor estarán siempre las 24 horas. Señor, te pido por cada uno de aquellos que abrió su corazón para buscarte, que lo perdones. Amén. Llegue la alborada de un nuevo amanecer, cuando llegue a la ribera de la patria celestial, en aquel azul eterno donde jamás se dice adiós, voy a ver a mis amados, voy a ver a mis amados y a Jesús mi Salvador. En aquel país glorioso donde reina el Salvador, donde el coro de millones yo también voy a cantar. No más lágrimas ni llanto, ni tristezas, ni dolor. Cantaré con los salvados, cantaré con los salvados la canción de redención.
este mundo tan alterado, donde reina la impiedad, donde el odio y la venganza cobran víctimas sin fin. Sus encantos y placeres pronto van a terminar, cuando venga la alborada de aquel día luminoso en que Cristo volverá. En aquel país dichoso en que sombras ya no habrá, donde cantan los querubines su dulcísima canción, un artículo celeste. Yo también voy a cantar con el coro de millones que de todas las naciones al Cordero en